¿Cómo estáis, variantes del multiverso? Por fin he podido disfrutar del Marvel's Spider-Man 2 y qué espectáculo de juego. Empezamos. Es un juegazo increíble, lo he disfrutado como un auténtico niño pequeño. Me han tenido que dejar una Play 5 con el juego y lo he tenido que jugar un poco a modo speedrun, pero me ha encantado, es una maravilla. En cuanto a la mecánica de juego, poco tenían que hacer. Este juego no era para mejorar esos aspectos, sino para desarrollar la historia todavía más. Han introducido algunos elementos respecto a la base que ya tenían anteriormente con los dos juegos y queda muy bien, al igual que el balanceo se siente un poquito más rápido y la novedad de las arañas, en el combate también han metido algunas cositas diferentes y algunos movimientos diferentes y es algo que sigue siendo igual de bueno y a mí me sigue gustando igual. Y con la historia creo que es un poco masiva. Con esto que quiero decir, no que sea muy grande ni nada por el estilo, sino de que han querido introducir demasiados caracteres o elementos o personajes y quizá hayan dejado demasiadas puertas abiertas para el futuro. Pero bueno, eso lo hablamos luego. La historia de este juego es muy buena. Quizá el aspecto de Venom en cuanto a lo que va a pasar con él ya te lo puedas imaginar y sea un poquito más previsible, porque tampoco es que hayamos visto algo diferente en cuanto a Peter Parker y Venom, pero sigue siendo un espectáculo y está muy bien hecho. Y con la historia de Kraven, pues creo que está bien, creo que la han presentado bien, quizá queda un poco eclipsado por Venom después, pero es lo lógico por el desarrollo que va teniendo el juego, y es un villano que mola mucho, me gusta cómo lo han introducido, y me hubiera gustado verlo más en un futuro, pero ¿qué se le va a hacer? Creo que en ese aspecto de los villanos ha estado muy chulo, ha sido una pasada y a las cinemáticas y lo que pasa con los personajes, incluso ese momento donde puedes controlar a Venom, brutal, creo que lo han hecho muy bien. Y en cuanto a Peter y Miles, creo que está bien, creo que todo lo que hacen con Peter y el simbionte queda muy chulo, quizá Miles en esa parte queda un poquito más en segundo plano, pero es normal porque esta historia es más con Harry siendo el amigo de Peter y pasando todo lo que pasa. Y luego como él sí que le dan ese impulso como de siendo el héroe, el salvador de Peter en cuanto al simbionte, por decirlo de alguna forma. Y creo que reflejan muy bien la importancia de ambos en este videojuego, siendo Peter un poco más afectado por esa historia de Venom y Miles un poco más relacionado con Kraven y otras cosas más que hay en el juego. El tema de los trajes, hay un montón de trajes y el hecho de que le puedas cambiar los estilos creo que es un punto que está muy guay. Hay algunos trajes que molan mucho, pero poder cambiarles el estilo, algunos los hacen más chulos todavía, otros muchos más feos, porque también hay trajes muy feos, pero muchos trajes para muchos gustos y creo que eso está bien, aunque sepa ser un poco con el contenido de los trajes. Y luego lo que mencionaba antes de que creo que han dejado demasiadas puertas abiertas, por ejemplo, con toda la historia de la misión secundaria de la llama, que te da a entender que Carnage pueda aparecer en un futuro, y yo creo que eso es una locura, porque a ver, creo que para mostrar a Carnage la oportunidad era esta, con Venom. Creo que hubiera sido lo más lógico y sensato. Si bien es cierto que en este universo de los videojuegos tienen más libertad creativa, como por ejemplo a Venom aquí no le afecta el fuego, como muchas otras cosas más que también ha comentado el director recientemente, pero bueno. Lo de Carnage es que es un personaje muy bestia y para darle solo un DLC o introducirlo como villano en el tercero creo que también es un poco repetitivo, ¿no? Pero bueno, a ver qué hacen. Luego con lo del camaleón que yo creo que podría ser algo como lo que hicieron con Hammerhead en el anterior videojuego, pero tampoco creo que le den algo exclusivo a él. Creo que puede ser algo de una secundaria para ese tercer juego, creo que es lo que más sentido tiene. También vemos a Yuri, que ahora es Wright, y vemos que no se despide de Peter, de hecho comenta que va a seguir luchando por salvar vidas, así que posiblemente aparezca en un futuro también. Sin embargo, con Black Cat, aunque lo que sale de ella en este videojuego está muy chulo, creo que como que le dan una especie de despedida dejándola en París a lo suyo. Me hubiera gustado ver más de ella en este videojuego, creo que hubiera sido interesante ver esa relación entre Black Cat y Spider-Man venomizado, podría haber sido curioso, y yo creo que aquí como que la han despedido un poco en cuanto a la historia, al menos me ha dado esa sensación. No lo sé. Una cosa que me ha gustado mucho del videojuego es la conversación que tenemos con el abuelo Earl en ese banco. Una conversación que te toca la fibra sensible totalmente. Un 10 a esa escena. Luego se habla mucho también de Daredevil y los Cuatro Fantásticos. Y aquí yo no sé si podrán aparecer o no. Podría ser muy guapo, obviamente. Pero hay que decir dos cosas. En cuanto a los Cuatro Fantásticos, yo creo
que lo que van a hacer es que Peter trabaje en la Fundación Baxter en un futuro. Y yo creo que esa es la manera en que aparecerán. Igual no aparecen todos, o quizá aparezcan pero no como superhéroes, pero yo creo que va a ser algo así. Yo prácticamente estoy convencido de que en el tercer videojuego Peter va a estar trabajando en la Fundación Baxter. No sé por qué, es la sensación que me ha dado. Y en cuanto a Daredevil, del que se está hablando mucho en Reddit respecto al videojuego, hay que recordar que en el primer videojuego, creo que en una de esas mochilas que recoge Peter, vemos que tiene una tarjeta que le entrega a un abogado que es ciego y él mismo se pregunta, que siendo ciego, cómo sabía que él era Spider-Man. Por lo tanto, ahí a Matt Murdock no le conoce. No sabemos si conoce a Daredevil como héroe y tal, pero a Matt no le conoce. Y en este segundo videojuego, después de la misión de Sandman, cuando te acercas a la casa de enfrente de su hija, creo que era, vemos como Miles hace un comentario que dice: los amigos abogados de Peter. Claro, esto puede hacer referencia a Nelson y Murdock, pero también podría ser a cualquier otro tipo de abogado o cualquier otro personaje. Sí que estaría muy guay que de alguna manera apareciera Matt Murdock, ya sea que Mary Jane lo haya conocido por algo que estuviera investigando o alguna historia de estas, no lo sé. Obviamente estaría muy guapo ver a Daredevil, pero yo no sé si veremos como tal a los personajes, quizá en alguna secundaria con Daredevil al estilo Black Cat en el primer juego o como Yuri en este. Quizás sí podría estar muy guay, pero en una misión como de sigilo, que por cierto es una cosa que he echado de menos, que a mí me gusta que te obligasen a hacer algo de sigilo en el primer juego y en este no tanto, aunque lo puedas hacer, bueno, da igual. Pero con Daredevil una misión de ese estilo, o un DLC exclusivo en un futuro, o en este juego, o algo por el estilo, es como me gustaría que apareciera y creo que sería lo ideal. Y luego ya pasamos a Cindy Moon, alias Silk, que quien no conociera a este personaje ahora ya seguro que sabe quién es. Y es un personaje muy chulo y creo que han acertado introduciendo a este personaje. Me hubiera gustado también mucho la Spider-Gwen que vemos en las películas de animación, un personaje de ese estilo con Gwen. Pero bueno, no me voy a quejar porque Silk mola mucho. Habrá que ver cómo le dan el origen a su historia y a sus poderes, pero yo lo que creo que vamos a ver va a ser un poco a Miles como mentor de Silk, y si ya tiene los poderes desde hace mucho y ella ya es una experta, pues veremos un team-up, supongo. Y creo que debería de haber un videojuego exclusivo sobre Silk, y así tener el primero de Spider-Man donde el protagonista es exclusivo Peter, luego tenemos el Miles Morales, después tendríamos ese videojuego de Silk, y para cerrar sería ese tercer videojuego de título Spider-Man, pero esta vez con Peter, Miles y con Cindy Moon. Creo que sería lo suyo tener un pequeño videojuego de Silk donde desarrollen esa historia y donde también aparezca Miles y un poquito Peter. Podría estar muy chulo y creo que sería lo adecuado hacer un videojuego de Silk y luego ya cerrar todas las historias con ese último videojuego de Spider-Man. Yo creo que ese tercer videojuego, tal y como ha comentado el director recientemente, que tiene que ser como una especie de endgame para ellos, ya que este ha sido como Infinity War y el primero fue como Iron Man. Yo creo que van a meter un montón de villanos de Spider-Man a luchar contra Peter, Miles y Cindy. Creo que tiene toda la pinta de ir por ahí. No sé si aparecerá alguien más para hacer equipo o algo así, que podría ser, pero tiene toda la pinta de que va a ser así. Un montón de villanos, una auténtica locura y a flipar todo el mundo. Y nada más, esta ha sido mi pequeña opinión sobre esa obra de arte de videojuego, que lo he disfrutado un montón. Como ya he mencionado, me lo he tenido que jugar un poquito a speedrun porque me han tenido que dejar una Play 5, así que igual se me ha olvidado por comentar algo. Pero bueno, si eso me lo comentas en los comentarios y lo hablamos. Y si te ha gustado el vídeo, te agradecería muchísimo de corazón que dejases un like y que te suscribas para apoyar este pequeñito canal. También si quieres puedes seguirme en Twitter, donde siempre hablaremos sobre Marvel, Star Wars y un montón de cosas más. Muchísimas gracias por verme. Soy Kigora. Excelsior.